Muy buenas noches, estamos terminando el día jueves aquí en Panorama U segunda edición. Recordarán al mediodía. Al mediodía destacábamos como temas principales de la agenda mediática y también de las redes sociales. Por un lado, la problemática que está sucediendo en Chile y también en Argentina a raíz de la erupción del volcán Calbuco. Esto fue un tema presente, muy fuerte en los medios. Vamos a ver cómo siguió, cómo evolucionó la información a lo largo de la tarde. Un segundo tema que también se destacaba en la agenda mediática vinculada con la pelea, la contienda electoral que continúa en Guaymallén. Recordemos, Abraham impugnó 130 mesas. Y un tercer tema propuesto en este caso por Edición Un Cuyo, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo, vinculado con un proyecto de Julio Cobos, del diputado nacional, en el cual se busca contemplar para la jubilación los 10 mejores años aportados en lugar de los 10 últimos años aportados, que es lo que rige actualmente. Ahora desglosamos esta información y otros temas también junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Buenas noches, y hoy tenemos la visita, en realidad la asistencia de nuestra columnista invitada, especialista en comunicación política, Gabriela Soni. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Comenzamos entonces. Cobos, nota que salió del diputado en Edición Un Cuyo. Sí, exactamente. El titular de Edición Un Cuyo decía: quieren que la jubilación se calcule con los 10 mejores años aportados. Fue un tema que estuvo en algunos otros medios, esto es interesante decirlo. Fue una propuesta a nivel legislativo que fue retomado también por algunos otros portales a nivel nacional. Es cierto que no fue parte de la agenda más fuerte de la provincia, pero lo tomó El Intransigente, Diario de Salta, lo tomó Cuyo Noticias, un portal regional de noticias. Retomaban esta noticia del aporte. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en, bueno, es un proyecto para modificar la forma de calcular el haber previsional. Tiene que ver con la jubilación en la República Argentina. El diputado nacional por la Unión Cívica Radical manifestó que para el cálculo de haber previsional se deben tomar en cuenta los 120 sueldos mejores a lo largo de toda la vida laboral de la persona. La iniciativa establece que se tenga en cuenta los 10 años de aportes y no los últimos 10 como los dicen las actuales leyes. Esto tiende a modificar las leyes del sistema de previsional argentino que tiene que ver con la jubilación y también con la de movilidad jubilatoria, dos leyes modificadas durante los últimos años en Argentina. Así que veremos cómo evoluciona este proyecto que ha presentado el diputado nacional Julio Cobos. Bien, Volcán Calbuco, uno de los temas fuertes, importantes de la agenda del día, ¿no? Sí, diría que uno de los temas más importantes, casi sin duda. La televisión, las radios esta mañana tenían entrevistas o con periodistas del sur del país o con algunas personas, algunos especialistas en realidad en la materia, que comentaban la situación, lo que se estaba viviendo en el sur del país con la llegada de cenizas del volcán. Ahí vemos por lo pronto la tapa de Clarín, estábamos viendo recién, también la de La Nación. Fue título hoy en Clarín, puntualmente. Fue título en Clarín y fue título en muchos portales online. De hecho, Edición Un Cuyo también lo retomaba en la mañana. Hablaba de las cenizas del volcán chileno Calbuco afectan a villas argentinas. Bien, Ignacio. Agregamos información. Bueno, hay 5.000 personas evacuadas en Chile que, bueno, vivían en Puerto Varas, Puerto Montt y la zona del lago Chapo, todas zonas aledañas a lo que es el volcán Calbuco, allí en el sur del vecino país de Chile. Hoy la intendenta de Bariloche y las provincias más afectadas por las cenizas que han sido corridas por el viento son Río Negro y Neuquén. Hay fotos realmente impresionantes de la situación que se está viviendo, sobre todo en Bariloche, una de las zonas más pobladas argentinas y más afectadas en este sentido por las cenizas. Recordemos que tuvo dos erupciones, el volcán Calbuco, una de las se mantenía inactivo desde hacía 54 años. Exactamente, hace muchísimo tiempo estaba inactivo y tuvo dos erupciones en el término de 6 horas, una a las 5 de la tarde y luego en la madrugada del día de ayer. Esto generó mucha repercusión también en las redes sociales. Vamos a estar compartiendo ahora algunos tweets de la gente que va reportando. La verdad que se ve de todo, sobre todo en Facebook y en Twitter. Mucho reporte de periodistas, muchos corresponsales que van allí y reportan desde allí a través de redes sociales para sus medios. La gente también hace de periodistas en el lugar porque la verdad que se publican muchísimas fotos en este sentido y son las que después toman los medios. Estamos viendo algunos de los tweets. Exactamente. Bueno, en este caso elegimos un tuit de Cristina Rodríguez, que es periodista de MDZ Radio aquí en la provincia de Mendoza, y cita textual una entrevista que hizo hoy a uno de los mendocinos que está allí en el sur. No se ve a 50 metros, están repartiendo barbijos, arden los ojos. Enrique Costigliolo, mendocino, varado en Bariloche. Algunos de los testimonios que van reflejando algunos periodistas aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, hay mucha información para compartir también. Bueno, tengamos en cuenta el antecedente, ¿no?
teniendo en cuenta Bariloche cómo fue afectada por un volcán chileno. Bueno, hace 4 años erupcionaba el volcán Puyehue, hace 4 años. En mayo del 2011. Exactamente, en el año 2011, y ya tiene por ahí bueno, un antecedente fuerte en este sentido del sur de nuestro país. Hay un operativo de seguridad muy importante por parte de 2 comités provinciales, estamos hablando del de Río Negro y del de Neuquén, y hay una alerta para la provincia de Mendoza, pero lo vamos a ampliar en un ratito nada más en el segundo bloque. Perfecto. Decíamos también que continúa la contienda electoral en Guaymallén. Sí, exactamente, fue tapa hoy día de Los Andes y de Diario 1. El recuento de votos de Guaymallén empieza con la impugnación de 130 mesas. Esta denuncia la hace uno de los precandidatos, Abraham, que es quien está ahí en la disputa para ver si ganó o no ganó la elección. Este tema estuvo principalmente, como decíamos, en los medios impresos, pero también fue retomado como título en la mañana, en las radios, en algunos canales de televisión. Es cierto que no fue quizás el tema más fuerte en lo audiovisual, pero sí es un tema fuerte toda vez que estuvo en la tapa de las ediciones impresas. ¿Y qué solicita Abraham? Bueno, solicita que se esclarezca de alguna manera lo que está pasando con 130 mesas allí en el departamento de Guaymallén. Que se abran las urnas, básicamente. Que se abran las urnas, que se recuenten los votos. Recordemos, yo tengo acá información oficial de resultados PASO 2015.mendoza.gov.ar, en donde uno puede ver los resultados de las últimas PASO. Quedan un 10% de mesas escrutadas, además de las 130 mesas que ha impugnado el candidato por el Frente para la Victoria, Alejandro Abraham, que está en su disputa con Luis Lobos. Luis Lobos, el actual intendente, él dice que es ganador en la interna del Frente para la Victoria, pero esto va a llevar mucho tiempo teniendo en cuenta estas 130 mesas impugnadas por parte de su principal competidor. Para repasar algunos datos y dar pie a nuestra invitada del día de hoy para que amplíe un poco más información, pero bueno, estamos en el Frente para la Victoria. Lobos tiene un 17.69% y muy cerquita está Abraham con el 17.09%. Abraham denunció de todo: boletas truchas, más votantes más votantes que de los que había, por ejemplo, en la lista que tienen los fiscales registrados y que tienen la lista de los fiscales después de votar. Así que hay mucha denuncia, mucho fraude, según el exintendente Abraham. Habrá que ver qué pasa en la Junta Electoral. Bien, los votos, como vemos, están parejos, y un concepto, Gabriela, que se vino planteando también a raíz de estos márgenes escasos, mínimos, es el concepto de empate técnico, sobre lo cual también le consultamos el día lunes a Quique Volati, el analista político, y decía que no existe el empate técnico. Claro, fue muy interesante porque esa expresión la utilizaron los representantes del Frente para la Victoria para referirse a los resultados de las elecciones. Entonces escuchamos a Aníbal Fernández utilizando esta expresión. Lo que tenemos que señalar que es un concepto que pertenece al ámbito de las encuestas, pero que no tiene que ver con resultados electorales verdaderamente arrojados en un comicio como fue el del domingo pasado. Claro. Pero tengamos en cuenta que dentro de la comunicación política esto obedece a una estrategia que tiene que ver con minimizar los resultados del adversario. Así también vimos por el otro lado, en cuanto a los integrantes del Frente Cambia Mendoza, que utilizaron la expresión suma algebraica. Pero en el caso del empate técnico tenemos que señalar que si este existe es a nivel del instrumento de medición, pero que de ninguna manera existe como tal en la realidad. En las encuestas hay un margen de error de 5 puntos, entonces cualquier diferencia menor entre el primero y el segundo sí se considera un empate técnico, pero en la encuesta. Entonces por eso se dice que cuando se utiliza esta expresión se hace un uso propagandístico de la misma para igualar a dos candidatos que están en igualdad de preferencias electorales. ¿Pero para qué? Sería para evitar que se produzca el efecto del caballo ganador. ¿Qué es el caballo ganador? Entonces, para evitar que los votos se vayan al que se presume que es el vencedor en una contienda. Que genera como un arrastre, claro. Digamos. Y también para mantener al que se sabe que está segundo en esa contienda electoral y evitar la diáspora de los seguidores propios, que más o menos pueden vislumbrar una derrota. Bien, de esta manera entonces comenzamos Panorama U segunda edición. Recuerden que ustedes pueden opinar acerca de estos temas y también aquellos que hoy no se han tratado en los medios y en las redes sociales. Para eso está nuestro Facebook como Señalú, nuestro Twitter @SeñalúTV y también nuestra web www.señalú.tv. Hacemos el primer corte, ya regresamos.
Seguimos en Panorama UY. ¿Qué novedades hay, Gerardo, respecto del volcán? Bueno, hacia las 17 horas, la mayor parte de los portales comentaban respecto a la posibilidad de que las cenizas llegaran a Mendoza. Los distintos medios web empezaron a informar esta situación. Los Andes, por ejemplo, titulaba respecto a la alerta del Servicio Meteorológico Nacional sobre la posible llegada de las cenizas, y también hablaba sobre cómo actuar ante esta posible llegada. Esta misma información se fue replicando en todos los medios, ha sido la preocupación. Los medios iban marcando, algunos marcaban más exactamente la posibilidad de que lleguen al sur de la provincia, otros hacían más hincapié en las medidas a tomar, las medidas que daba Defensa Civil o algunas otras entidades respecto a qué hacer si las cenizas efectivamente llegan, pero es cierto que estuvo prácticamente en la totalidad de los medios. Bien, ¿qué podemos aportar, Ignacio? Bueno, a través de la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por los vientos, recordemos que apenas erupcionó el volcán en Chile, inmediatamente los portales, por ejemplo, de Chile decían que las cenizas estaban movilizándose hacia la Argentina. Esto quiere decir por la dirección de los vientos. En este sentido, si continúa, llegaría a Mendoza. Por eso el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta alerta. Bien. En este sentido, el Ministerio de Salud y Defensa Civil de la provincia de Mendoza lanzaron comunicados con algunas medidas preventivas. Uno las puede ver en los diferentes portales, sino también en la página de gobierno. Pero ¿podemos recalcar algunas en particular? Sí, a nivel general hay que protegerse de las cenizas con barbijo, con algún trapo húmedo. No hay que salir al aire libre, tratar de quedarse en casa, cerrar bien las ventanas, las puertas y poner trapos húmedos también en las distintas aberturas. Por ejemplo, en debajo de la puerta, que siempre queda un lugar para que entre aire, puede entrar allí el polvillo y la ceniza, y la verdad que afecta mucho la salud. Con respecto a que si uno siente algún cuerpo extraño en los ojos, si le duelen los ojos, tiene que lavarse bien la cara y los ojos. En el caso de que siga sintiendo malestar, consultar inmediatamente un médico. Y hay que tener cuidado para aquellos que usen lentes de contacto. Exacto, puede afectar, la verdad, muchísimo toda la parte visual, lo que es las personas que tienen lentes de contacto, porque si entra allí ceniza se complica mucho. Hay muchas prevenciones en este sentido, muchas especificaciones por parte del Ministerio de Seguridad para la gente que usa lentes de contacto. Pero a grandes rasgos es esa la información. Además, Defensa Civil dio precisiones sobre el tema de los vehículos. Cuando uno va andando en auto, si uno ve que está cayendo ceniza, lo que recomiendan es parar, quedarse a un costado de la ruta y si no circular muy pero muy despacito. Pero son algunas de las recomendaciones, las pueden ver en los portales para tener más especificidad en este sentido. Bien, gracias. Bermejo está preocupado, así lo titulaba uno de los medios. Sí, exactamente. Digamos, me parece interesante para contextualizar, primero decir que pasa que hay muchos medios que tienen una agenda muy politizada. Se nota esto mucho en las radios muchas veces, digamos, en este tiempo de elecciones y demás. Hay radios como Mitre, como MDZ, que tienen una agenda muy cargada en lo político. Esta mañana Bermejo estuvo hablando en MDZ y manifestaba esta preocupación que luego MDZ, el portal informativo online, lo retomaba a las 17 horas. Ahí lo vemos, Bermejo preocupado por Guaymallén. Preocupado por Guaymallén. Esta misma información, con otros tintes, la trataba también Sitio Andino un poco más tarde, que decía, en stand-by, Bermejo espera las definiciones para pensar en los comicios generales. Algunos otros medios, como Explícito Online, también trataban el tema y hacían referencia a esto, la preocupación con respecto a qué pasa en Guaymallén y cómo afecta esto a la provincia. ¿Ampliamos? Bueno, dio una entrevista a Adolfo Bermejo, el candidato ganador del Frente para la Victoria para las generales, que las tenemos en poquitos meses aquí en la provincia de Mendoza, y se mostró muy preocupado por esta situación. Lobos sabrán disputa electoral en el departamento de Guaymallén. Recordemos que Guaymallén es el departamento con más votantes. Por eso le preocupa también al principal candidato la situación que se está viviendo allí. La verdad que mostró esta preocupación en este sentido, dijo que se solucione lo más rápido posible. Y dijo que su candidato es Abraham. Dijo que su candidato es Abraham. Antes no se había manifestado tanto en este sentido, pero bueno, justamente es Abraham el que está impugnando la cantidad de mesas, son 130. Entonces llama la atención en este sentido que se apoye hacia un candidato, pero la preocupación va por lo grande que es el departamento y la cantidad de votantes que hay allí. Bien, ¿qué más podemos destacar de esta tarde? Bueno, otra información que surgía en verdad también al mediodía tenía que ver con la visita de Karina Rabolini a la provincia. Los medios iban destacando distintos aspectos. Sitio Andino hablaba que Rabolini trajo a Mendoza la contención sciolista a los candidatos del Frente para la Victoria. Los medios radiales y los medios televisivos, Niwil, Canal 7, tuvieron entrevistas y menciones específicas a Karina Rabolini. Ella confirmó que venía a hacer un apoyo a la campaña de Sciurca para las Heras. Y lo otro interesante que podemos destacar de estas entrevistas tuvo que ver con que la mención al tema político fue breve y hubo bastante información de color respecto a la vida cotidiana de Karina Rabolini y Daniel Scioli.
Sí, Ignacio. Bueno, estuvo primero en la Municipalidad de Las Helas apoyando a Ciurca y a Miranda. Recordemos que Ciurca, bueno, quiere volver allí a la Intendencia, reemplazar a Rubén Miranda. Recordemos que está, la verdad, que muy parejo allí el tema con Daniel Orozco. Por y eso con se Ciurca. tomó licencia sin goce de sueldo para abocarse de lleno a la campaña. De lleno a la campaña va a estar Ciurca. Y la verdad que el domingo, cuando estaban terminando las PASO, Ciurca esperaba la visita de Pepe Scioli, el hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él espera mucho apoyo por parte del gobernador. Bueno, ahora recibió la visita de Karina Rabolini. Luego, Rabolini se fue a La Brújula, allí en el Espacio Cultural Julio Leparc, y estuvo junto con la fórmula ganadora del Frente para la Victoria, Bermejo y Palau. Se refirió mucho más al apoyo que tiene Rabolini a Ciurca que a la fórmula del Frente para la Victoria. Así que es la información que hay hasta el momento. Bien, ¿cómo leemos, Gabriela, esta visita, ¿no? En el marco en el que se da. Por un lado, también el gobernador había hablado de visitas, pero con Scioli había hecho mención. Sí. Bueno, es una visita más social que política, y lo que llama la atención es que el gobernador se había expresado en relación con las visitas, Sí. en que esperaba a Scioli, pero con una agenda política para hablar de industria, Claro, de para el desarrollo desarrollo. de la industria. E inclusive él había atacado a Macri porque viene a repartir, dice, globos a una plaza, o viene también a hacer o a participar de cenas con sí. entradas un poquito costosas. Y también debemos señalar que Rabolini esta tarde iba al Hyatt a tomar el té con algunas señoras de Mendoza. Entonces es como contradictorio entre lo que el gobernador dijo y después esta acción que se ha llevado a cabo. Pero digamos que no aporta mucho desde el punto de vista político, sino más bien social, que es el rol que está desempeñando actualmente Karina Rabolini en relación con su marido. El que tiene el caudal de votos por sí mismo por esa gestión es él. Ella es un aporte social, pero no político. Y respecto a lo que comentábamos de cómo se expresó el gobernador luego de las PASO. Exacto, lo que ha llamado la atención es que el portavoz de la derrota haya sido el gobernador. ¿Es usual eso? En este caso sí, porque me parece que él ha sentido estas elecciones como un plebiscito, es decir, ha sentido que no ha sido aprobada su gestión. Fue como que fue evaluada su gestión. Fue evaluada de manera desfavorable, entonces salió a atacar a la alianza, no al frente, a decir que el radicalismo que él había conocido era el de Ilia, el de Irigoyen, y este no tiene nada que ver. También demonizó a Macri, siempre construyéndolo como un candidato a presidente elitista, para marcar esa diferencia con el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria, con esa preocupación por los pobres, como si fuera realmente un monopolio de esta fuerza política. También se habló de narcotráfico. También hizo denuncias de narcotráfico. Entonces lo que tenemos que ver, que empieza la campaña de una forma negativa, pero si lo relacionamos con las PASO, estaría como una tercera etapa en la campaña. Las campañas tienen etapas, tienen fases. Primero se presenta ese candidato para que pueda ser identificado, después se presenta una propuesta, en una tercera fase se puede pasar a esta etapa negativa, y en una cuarta se pasa otra vez a la etapa de calma, de euforia, que quizá en este caso por las reacciones haya tomado este cariz negativo, pero saben que tienen que pasar a una etapa de propuestas. Claro, una y de proactiva, acercamiento digamos. Exactamente a la ciudadanía, porque no van a solucionar por este tipo de contienda como se está presentando solamente con spots televisivos, no van a solucionar, como fue el caso de la elección anterior, que estaba Cristina traccionando los votos. Esta vez no van a tener esa suerte. Bien, nos vamos al último corte. Cuando regresemos, cierre, conclusión final aquí en Panorama U. Ya regresamos. Último bloque en Panorama U. ¿Y qué otro tema tenemos para destacar de esta tarde, Gerardo? Bueno, un tema en realidad del día que en la tarde retomaba Diario 1 en su edición de las 19 horas tenía que ver con los 10 años de YouTube.
titulaba YouTube llegó a la cima después de 10 años después. Ahí lo vemos. Ignacio. Bueno, YouTube tiene 10 años. Hoy se cumple ese aniversario para la red social de los videos. Su cofundador se llama Jawed Karim, que grabó un video hace 10 años. Esta fue la inauguración en un zoológico de San Diego. Duró 18 segundos y ahí empezó todo. Luego, en un par de años, Google compró YouTube por 1.600 millones de dólares. Así que los muchachos, la verdad que están salvados para toda la vida. YouTube tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Tiene servicios localizados en 75 países y en 61 idiomas. En cada minuto se suben 30 horas de video a YouTube en el mundo. Es realmente impresionante, una red social que está creciendo muchísimo, que ahora se está yendo al lado comercial, digamos. Ahora los anuncios de Google se publican en YouTube. Le han visto obviamente la beta comercial a esta red social muy pero muy interesante. Así que bueno, celebramos hoy los 10 años de YouTube, luego de ese primer video de uno de los cofundadores que duró tan solo 18 segundos en una calidad la verdad muy baja, explicando nada. Ahí lo vemos en un recuadro más pequeño. Exactamente, ahí lo vemos hablando, está hablando de un animal que está atrás, así empezó y ahora es, bueno, muy pero muy famosa esta red social, una de las más convocantes. Bien, algo de Cristina también, ¿no? Sí, MDZ tenía en portada a las 17 horas un titular que decía: Cristina, prefiero el odio antes que la indiferencia. Un extracto de una entrevista que dio la presidenta a la cadena Russia Today. ¿Ampliamos? Ampliamos. Bueno, la presidenta, recordemos, está en Rusia en una gira comercial que ha hecho con muchos empresarios y con muchos miembros de su gabinete. Y en la cual logró varios acuerdos. Muchos acuerdos, más de 20. Los más importantes es la construcción de una central nuclear en nuestro país y también una represa hidroeléctrica en la provincia de Neuquén. Pero obviamente por ahí los medios toman algunas declaraciones de la presidenta que ha dicho en esta entrevista que dio con Russia Today, un canal de televisión. No tiene favoritos de cara a las elecciones, eso fue lo que manifestó como más importante, a mi modo de ver las cosas, la presidenta de la Nación. Dijo que favoritos tenían los reyes. Esto no es una democracia, eso es la monarquía, dijo la presidenta de la Nación. Y por otra parte dijo: si voy a ser presidenta de Disney, todos me van a querer, pero gobernar la República Argentina es otra cosa. Habló un poco del odio, de las personas que la quieren, de que no la quieren. Dijo: bueno, esto no es Disney, es la Argentina, algunos me van a querer y otros no. Podemos analizar discursivamente la entrevista, ¿no? Sí, primero hay que tener en cuenta a quién da la entrevista, ¿sí? ¿A qué medio? Es un medio extranjero, la presidenta no da entrevistas a la prensa aquí en Argentina, entonces no habla de un espíritu... contados los casos. Claro, muy democrático y ha habido, como decís vos, muy contados esos casos donde está arreglada, donde se sabe que no va a haber ninguna pregunta que la comprometa. Y ella tiene la obligación por el cargo que ejerce y para el cual ha sido votada de rendir cuentas, ¿sí?, por las responsabilidades que le competen. Entonces, una entrevista habla de una actitud ideológica abierta, porque es una forma de acceder directamente a la palabra verdadera, autorizada, testimonial que se necesita. Un político siempre, siempre debe dar cuenta, ¿sí?, por las responsabilidades del cargo que ejerce. Entonces es muy importante que se produzca ese intercambio. Y eso sí habla de un espíritu democrático y cívico, pero por ahí no tiene mucho valor darlo en un medio extranjero que se sabe que está pactada y que de ninguna manera se va a sentir como cercada por alguna pregunta comprometida. Gerardo, ¿tuvo gran repercusión en esta entrevista en los medios nacionales y provinciales? Bueno, el viaje en general ha tenido alguna repercusión. Es cierto que... Ha habido un mínimo seguimiento, exactamente. tampoco tanto. Ha tenido repercusión sobre todo de lo que se desprende por ahí de noticias argentinas y de las informaciones oficiales. Pero es cierto que los medios prefieren otros temas que están en agenda. Los medios de Buenos Aires hablan mucho de un caso de dos niñas que tuvieron que irse a Estados Unidos por una orden de la corte. Digamos. Hay muchos otros temas que los medios nacionales prefieren y lo tocan solamente en las noticias estrictamente, en lo informativo. Bien, volvemos al plano político, Gabriela. Estábamos comentando en el bloque anterior lo que ahora les toca, la etapa de campaña que les toca a los candidatos para el 21 de junio, para las elecciones generales. Sí, y se presume que va a ser una elección muy reñida, así es que bueno, van a tener que pensar muy bien cuáles son las estrategias comunicacionales que van a implementar. Hay que tener en cuenta que la peor estrategia es la dispersión, es decir, irse en un montón de propuestas porque confunden al electorado. Entonces tienen que ser muy precisos en cuanto a las ideas fuerzas con las que pretenden irrumpir en el mercado electoral. Y no solamente apoyarse en la televisión, sino también en
formas o instrumentos clásicos de la comunicación política, como es el territorio, que para eso está el papel importante que van a cumplir los intendentes, y en los recursos humanos que se pongan a disposición para estar en contacto con la ciudadanía. Eso es muy importante. Caminar. Hay que caminar, hay que escuchar, hay que hacer propuestas y de alguna manera mostrarse como sincero. Hay departamentos que son más perceptivos para estas visitas, otros que no, pero a la gente le gusta ser escuchada, ser reconocida, ser valorado. Entonces eso incide después en el voto. Pero, o sea, tan cómodos como la otra vez, que solo puedan depender de los spots de Cristina, esta vez no va a suceder. Entonces ya se ve que han renunciado a sus cargos para poder directamente dedicarse ya a la campaña, porque saben de la dificultad que va a tener. Muchísimas gracias, No, por favor, Gabriela. gracias a vos. Ignacio, Gerardo, Gracias. muchas gracias a ustedes como siempre. Y bueno, ¿qué nos deja este día jueves? La problemática vinculada con la erupción del volcán Calbuco, esto que está trayendo fuertes consecuencias, no solo en Chile, sino también en Argentina. Vamos a ver qué sucede mañana. Y un segundo tema también prioritario hoy en la agenda de los medios, el plano político, y dentro de este plano, dentro de este marco, destacar el conflicto, la contienda electoral que continúa en Guaymallén entre Abraham y Lobos. Esto nos dejó entonces este jueves, las esperamos mañana, día viernes, para cerrar la semana a las 13 horas primero y luego a las 20 horas en vivo aquí en Panorama U. Muchas gracias.